guapo que soy. Noches con todos, ¿cómo van? Una vez más aquí en el programa Los Amigotes. ¿Qué quieres? Un poquito de retorno ya. Me avisas cuando te revente. Perfecto. Ahí está. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, 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 ¿qué tal, amigotes? Un jueves más listos para entregarles lo mejor de la sana diversión a través de los 91.7 de Radio Fuego y a través del Facebook Live en Guayusa Online, la página oficial de nuestro medio de comunicación digital. Un gusto poder estar una noche más junto a todos ustedes, un importante invitado con nosotros esta noche, ya está acá presente, puntualito como siempre. Gracias por aceptar la invitación a nuestro amigo el doctor Lenín Grefa, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar conversando un poco acerca del trabajo, de la trayectoria dentro de importantes instituciones acá en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Agradecer a todos quienes ya se encuentran conectados en esta transmisión a través del Facebook Live y también a través de los 91.7 de Radio Fuego. Gracias a la gente que nos hace llegar sus reportes de sintonía. Estamos listos por acá para compartir una noche con los amigotes. Vamos a saludar y dar la bienvenida con nuestro invitado, Link. Qué gusto que estés acá con nosotros. Alituta Mashiguna, Alituta. Kangunata su hatu una paita cachanica y Radio Fuego Nisca. Kangunata su hatu una paita kuni. Buenas noches, estimados amigos, amigas. Les saludamos en esta ocasión gracias a la invitación de Radio Fuego y estamos para charlar un poquito y conocernos un poquito más de las acciones que hemos realizado como persona, como servidor público, en fin, hay muchas cosas que podemos trascender. Gracias por la invitación, ¿no? Qué bueno, bienvenido. Que estés con nosotros acá, bienvenido. Empecemos a conversar un poco de la trayectoria de Lenín Grefa. Doctor Lenín Grefa, por muchos años dentro de la institución de SECAP, también ha pasado por varias instituciones educativas acá, ministerios también. ¿Cómo nace, de qué parte de la provincia es Lenín Grefa? Bueno, yo soy de la parroquia Muyuna, ahora que es parroquia, antes era comunidad de Muyuna, ¿no? Mi padre es de Muyuna, mi mamá es del sector de Guayas. Asimismo, yo me eduqué en mis primeras aulas que pasé, fue la escuela Emilio Checo, ¿no? Hasta sexto grado, que en ese entonces era, ¿sí? Cuarto grado, perdón, que en ese entonces era. Posteriormente, bueno, mi papá, dentro de su ámbito laboral, lo invitaron a trabajar en el Departamento de Cultura, en ese entonces la Dirección de Educación, que funciona hasta ahora, ¿no? El distrito que se llama ahora. Y obviamente todos los hijos debíamos seguir al papá, y gracias a Dios mi papá tiene una pequeña propiedad, una casita humilde acá en el centro de la ciudad. Y llegamos todos allá, y posteriormente tuve que vincularme en ese entonces a la escuela Domingo Sabio, ¿no? Que todos hemos pasado por una de las instituciones educativas de la misión Josefina, y ahí terminé quinto y sexto. No llegué a ser abanderado porque en ese entonces los que venían de otros colegios no podían ser abanderados. Ya perdí ahí en esa ocasión, ¿no? Porque así era, entonces tuvimos que respetar. Titular. Desde el primer grado teníamos que estar desde primer grado. Bueno, no pasó nada y así pasamos, ¿no? Y luego tuve que vincularme igual al Colegio Técnico Juan 23, ahora Unidad Educativa Juan 23, porque me gustaban los fierros, ¿no? Me gustaba la mecánica. Iba a decir chichilla, pistola. No, guerrillero encima más, iba a decir. Bueno, me gustaba la mecánica y salí de bachiller técnico en mecánica industrial.
Y hay grandes profesores que tuve, don Salomón Barona, que recientemente me topé y qué gusto saludarlos, ¿no? A los ex docentes que en ese entonces estuvieron en el Juan 23, a profesor Julio Ortega, Claro. profesor Milton Papa, que hasta ahora está próximo a jubilar, me Jubilarse, comentó, el profesor Luis Guamán, así muchos profesores que me vieron crecer y la calidad de estudiante que fuimos, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad, por ejemplo, ahí sí, ya como estuve desde el primer curso hasta sexto curso, ya tuve que llegar a alguna cosita, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ser el segundo abanderado del colegio, ¿no? Me ganó con unos puntitos de nuestro compañero ingeniero Ronnie Tobar, que Ya. igual ya. ustedes lo Claro, conocen, sí, ¿no? sí. Pero en la parte ya académica terminando, yo saqué el mejor egresado del colegio Juan 23, ahí en el año 91. me acuerdo. Recién nomás. No hace No, mucho. ya- Jovencito ha sido. No. Y tuvimos la oportunidad de salir de ahí a la universidad, bueno, gracias al apoyo de mi padre. Bueno, nosotros somos una familia muy numerosa, ¿no? Bueno, en ese entonces no había televisión. ¿Cuántos hermanos? Somos 9. Ya. No había televisión y yo era el quinto, ¿no? Pero no era el malo, sino el bueno. No hay quinto malo. Entonces, con ese apoyo de mis padres, ¿A tuve dónde saliste a estudiar? a Riobamba, en la Universidad Nacional de Chimborazo. Y ahí obtuve la licenciatura en mecánica industrial. Y asimismo, bueno, con varias facetas de la vida de estudiante en ese entonces, ¿no? Porque a veces no se tenía dinero y tocaba ir como dicen, a camellar, pues, ¿no? Claro. A pintar. Me gustaba mucho el dibujo, eso sí. Y en ese entonces había, por ejemplo, las empresitas, los negocios donde hacían rótulos, Claro, sí, sí. que era a mano. A mano era No antes, ahora claro. vemos así que Impreso se hace y todo. impresos, ¿no? Antes era a mano, entonces a mí me gustaba eso. Se necesita un ayudante de dibujo o un dibujante. Aquí estoy. Y ahí me metí a la publicidad, por ejemplo. Pintábamos en las paredes, así de las propagandas de los Candidatos. de las herbicidas, así. Herbicidas, fungicidas, esos que siempre lo vemos en la sierra, ¿no? Claro, sí. Claro, eso es directo en la pared, ¿no? En la Claro. pared y, Claro. y dibujando uno mismo, ¿no? Entonces aprendí a dibujar. Así mismo cuando necesitábamos alguna cosa, vivía cerca de una carpintería, bueno, a lijar. Y así me ganaba el billetito para alguna cosita. Alguna Claro, cosa. algún cariño. Para el frío. Para el frío. Y así tuve la oportunidad de terminar en la Universidad Nacional de Chimborazo, siendo el mejor egresado de la facultad en el año 96, Licenciado en... en mecánica Mecánica industrial. industrial. Ya ahí sí tuve la oportunidad de llegar. Bueno, me llamaron que yo era el mejor egresado de la Facultad de Ciencias en ese entonces. Posteriormente seguí un doctorado en la Universidad en la Universidad Autónoma de los Andes, UNIANDES, ¿no? Ujú. Saqué un doctorado en Ciencias de la Educación, en la especialidad Administración Educativa, porque era una especialidad que necesitaba yo para completar lo que hacía en el SECA, por ejemplo. Ya llegué a ser, ¿Cuántos aparte de años ser- dentro del SECAR? Yo ya llevo 24 años, estoy por cumplir 25 ¿Tienes años. activo fijo ya, hermano? Ya mismo nos ponen aquí un numerito ahí. El código. Y bueno, de ahí poco a poco hemos ido mejorando. Obtuve una formación de cuarto nivel en una maestría en elaboración y gestión de proyectos sociales y productivos en la Universidad Nacional de Chimborazo en el 2011 prácticamente. Y gracias al SECAP también tuve la oportunidad de salir a estudiar en el Centro Internacional Colombo Alemán de Barranquilla a una especialización en mecánica, en mantenimiento mecánico. Y eso nos ¿Qué tiempo? estuvimos un año ahí. Tuvimos 11 países estudiando un entrenamiento vocacional técnico en el ámbito pedagógico para saber cómo enseñar la parte técnica con la tecnología alemana. Eso era la situación, porque todos los equipos eran alemanes, ¿no? Claro. Ahora ya no tenemos esas oportunidades Más como difícil institución. ahora, ¿no? Un poco complicado. Sí, ahora la GTZ, según
ayudan a otros países mucho más subdesarrollados que Ecuador, por ejemplo. Eso es lo que nos habían indicado. Y así hemos hecho patria acá, hemos vuelto acá a Tena y hemos aportado desde el espacio que nos han dado como instructores técnicos, seguimos dando capacitación y más nos hemos involucrado en la parte administrativa en el SECAP, ¿no? Yo tuve la oportunidad después de que salió Carlos Ruiz, el ingeniero Carlos Ruiz, que me dio la oportunidad de entrar a la institución. Obviamente él salió, fue concejal en el 2005, salió y yo asumí ese reto de estar al frente de la institución. Ya, y pasé casi 11 años y medio al frente del SECAP. Qué bueno. Sí, sí. Y hemos estado más involucrados en la parte administrativa, ¿no? Hoy en día funciona en el SECAP el Instituto también Nacional Tena, ¿no es cierto? ¿Cómo se realizó esta fusión? ¿Cómo trabajan ustedes ahora de la mano con el instituto? Bueno, ¿O es totalmente separado? El SECAP es una institución autónoma adscrita al Ministerio de Trabajo. El SECAP más carreras técnicas, ¿no? Sí. Nosotros anteriormente, hasta el 2013, entregábamos títulos incluso, ¿no? Los cursos de larga duración, o conocidos también cursos de formación que decíamos, ¿no? Salían como bachilleres técnicos dentro del ámbito programático del SECAP, ¿no? Que era un 70% más práctico que teórico. Obviamente sí se daba matemáticas, química, física, todo lo que necesita el bachiller, pero no era a profundidad, ¿no? Lo que se necesitaba para la industria, por ejemplo, en este caso mecánica industrial. Y posteriormente se nos quitó esa facultad porque el ministerio dijo que volvía a hacer estos bachilleratos unificados, algo así. Claro. Incluso los colegios el colegio Juan 23 tuvo alguna situación y ahora, por ejemplo, se incrementaron otras materias y no podíamos nosotros ya solventar esa situación y entonces por eso es que cerraron el bachillerato. Ya no hay el bachillerato en el SECAP. Eso pasó hasta el 2013. Y así mismo en el 2013 se cerró también, antes teníamos los tecnólogos. Los tecnólogos bajo el perfil que sacaba el SECAP. Antes que salga esto de los registros de los títulos de la CNC. Claro. ¿Ya? Ahí teníamos nosotros los tecnólogos, ¿no? Y ahí tecnólogos en mecánica automotriz sacamos una promoción. Los primeros tecnólogos en soldadura, aquí en el TENA sacamos la primera promoción. Técnicos en soldadura sacamos 2 promociones, por ejemplo. Eso servía mucho a la parte de la industria. A las compañías petroleras. Todos nuestros alumnos que pasaron obteniendo el título de tecnólogos se encuentran trabajando, el 98% se encuentra trabajando en la industria petrolera. Claro. Sí, muchos de nuestros alumnos que obviamente era una formación técnica dedicada a la práctica, ¿no? Claro. La práctica. Eso hace el maestro. Claro, entonces eso nos complace escuchar ahora a nuestros alumnos que incluso se encuentran en una mejor posición que los mismos profesores. Y si le invita a una parrilladita, alguna cosa, nada. Ya ni se han de alzar ni de saludar. No, para que sí, han sido muy agradecidos, siempre nos van a visitar. Qué bueno. Y compartimos ahora las instalaciones, compartíamos. En forma, bueno, hay una situación que está pasando en el SECAP. ¿Y quién hizo eso? Correa. Ahí sí es la culpa es de Correa. La culpa fue de Correa. Mira, y esto que conversábamos antes de micrófonos, antes de empezar el programa, es algo que no se te puede imaginar, ¿no? Y algo penoso también a la vez, que una institución se quede así, ¿no? en esta etapa. Claro, bueno, en ese entonces, en el 2015, había esto de la homologación de los títulos de tecnólogos, ¿no? A hacer tercer nivel. Claro. Y en ese entonces el presidente Correa lo cumplió. Y como había esta forma de evaluación de las entidades de nivel superior, de que no deben ser parte de un colegio, así fue, ¿no? No deben ser parte de un colegio. Por eso que se llamaba antes Unidad Educativa Ciudad de Tena, hoy antes se llamaba estudian en el Instituto Tecnológico, Instituto Tena, claro. ¿no es cierto? Entonces, instituciones superiores debían ser aparte. Y cuando empezaron a hacer la evaluación de las instituciones superiores, obviamente tenían que tener su propia infraestructura. Claro. Y es por eso que uno de los problemas que tuvo el Colegio Juan 23, el Instituto Tecnológico Juan 23, que al separarlos, ¿dónde iban a separar? Primero no había infraestructura.
Y si el gobierno decía que se separen, obviamente, de la infraestructura y separen las máquinas para el instituto y las máquinas para el colegio. Y eso no podían hacer porque era de la misión Josefina las máquinas y tampoco no es del Estado la maquinaria. Entonces es por eso que tuvieron algún tipo de problema y cerraron, por ejemplo, el Juan 23. Y se terminó acá en la provincia de sacar profesionales a nivel técnico, del cual también fui yo uno de los profesores al inicio del Instituto Tecnológico, ¿no? Asimismo, el SECAP, a través de este convenio entre las autoridades nacionales, obviamente dijeron, bueno, hagan uso compartido con los institutos públicos. Entonces, el SECAP los acoge a los institutos públicos en todo el país. Y en el 2007, nosotros teníamos ya nuestras instalaciones que estaban en plena remodelación. Y todos los equipos que se tenía acá en el SECAP, se los llevó a Quito porque se iba a desbaratar todo, claro. Pues todo, para hacer una remodelación. Entonces llevamos allá y cuando ya llegó la disposición de que recibamos a los institutos, entonces les recibimos, ¿no? Porque así eran las disposiciones. Y resulta que ahora estamos viendo una situación un poco, no compleja, pero penosa más que todo. Penosa, ¿no? De que después de haber servido 24 años, ¿no? Y decir que ahora los bienes no es del SECAP, sino es del CENESID. Del CENESID. Entonces ahora el SECAP tiene que pedirle, por favor, préstenos las aulitas que queremos dar clases, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de lo que hacía el SECAP como capacitación, en corto tiempo dar habilidades, dar conocimiento en corto tiempo y dar la facultad de poder llegar a trabajar. Profesionalizar claro. En poco tiempo, 2, 3 meses, muchas veces se hacían algún curso, se hacían especialistas. Eso se ha quedado, se terminó, lo que comúnmente se conocía como la Universidad del Pueblo, ¿no? Claro. Así se conocía, la Universidad del Pueblo. Y eso estamos en un proceso de... seguirán nomás, hermano. No sé, vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente. La idea era de que CENESID se haga cargo también del SECAP, pero eso no pasó. No pasó. Entonces, estamos en esa situación, pero bien por la juventud, que también antes estaban en un colegio, hoy están en una mejor situación. Los estudiantes del Instituto Tena, por ejemplo, tienen todas las aulas tienen aire acondicionado, pantallas táctiles para, o sea, es otro tecnificado nivel, ya todo. Es otro nivel, bueno, bien equipado más que todo. Bien equipado, ¿no? Y ahí en cuanto se refiere a los laboratorios, nosotros no lo podemos traer porque los activos fijos siguen siendo del SECAP y están en Quito todavía. Claro. Pues, y si lo traemos, ¿dónde vamos a poner? Claro. No están aquí. No están aquí. Entonces, estamos coordinando recién, bueno, nosotros nos enteramos recién hace un par de meses nomás que el bien inmueble ya ha estado ese favorcito. ya hace tiempo, ¿no? Y como te digo, ahí sí tendrás que esperar nomás sentaditos porque sí, porque imagínate, acá ya va el malecón de Puerto Napo 2 años creo y ya se va a acabar, ya se va a dañar y hasta ahora no tiene administrador ese pobre malecón. Queremos agradecer a Osvaldo Landazuri, nuestro amigo y compañero. Saludos para Lenín Grefa, nos dice gracias a la gente que está conectada también. Lenín también, aparte de ser maestro, educador en el SECAP, estabas también dando cursos de quichua, ¿no? ¿Cómo está eso? Estimados amigos, bueno, yo estuve vinculado recientemente a la Universidad Nacional de Educación, ¿sí? Y estuve encargado como docente, autor de la lengua quichua en la universidad. Entonces, siempre hemos hablado de estos temas con mi padre, que fue un referente cultural, claro. Un referente personaje que trabajó muchísimo por la cultura. Y uno de ellos, por ejemplo, es decir, les digo, la elección de la Guayusaguarmi, o Guaysaguarmi, que se conoce ahora, fue una propuesta que salió del grupo de equipo cuando llegó a trabajar mi papá a la dirección de estudios en ese entonces, ¿no? Cuando David Guevara, que era el director de cultura, él sale a ser alcalde, mi papá entra y se hace jefe de cultura, ahí con el Cepillín. Cepillín tiene Alfonso Ramírez, sí, Cepillín. Entonces, él sabe muchísimo de esa historia en la dirección de educación. Entonces, ahí se propuso, me decía, de que ¿por qué se elige a la mujer símbolo mestizo? ¿Y por qué no puede ser también del quichua, no? Entonces se presentó el proyecto y David Guevara lo aceptó.
Y desde ahí... ¿Hablamos de en qué año más o menos? No, hay que hacer unos... Bastantes. Sí, ya googleo y te aviso. Bueno, desde aquella vez ahora se viene eligiendo, ¿no? Y luego se propuso también al Consejo Provincial y los primeros animadores de esos programas, de ese certamen fue mi padre, por ejemplo. ¿Ya? No fue el Darwin Olin, por cierto. No, porque, porque se van en todo. Todavía no nacía. Entonces, y hablábamos mucho de cultura, y él ya mi padre jubilado, y estuvimos hablando porque incluso en la universidad que estuve yo, teníamos que hacer investigación, por eso decíamos docentes, autores, investigadores. Entonces teníamos que hacer investigación y cómo no, pues entrar en esto de la lengua, que me llamó la atención y decíamos, a ver papá, digo, vamos a hacer tal proyecto, ¿qué te parece? No, está bien. Y estuvimos a punto ya de crear esto que yo emprendí luego solo, ¿no? Y ahora tengo mi academia en forma privada, que desarrollamos la capacitación, aprendizaje. Hay muchos que quieren aprender solamente la parte oral, hay muchos que quieren aprender la parte gramatical y la parte oral también para esto de las pruebas, para sacar el certificado de suficiencia lingüística y postular al quiero ser maestro bilingüe del Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces nosotros capacitamos en ese sentido. Y sí nos ha ido muy bien, para que hemos tenido una aceptación muy importante a nivel local y a nivel nacional, porque tenemos alumnos de diferentes lugares. Asimismo tengo, por ejemplo, otros compañeros que son expertos lingüistas que también colaboran con Quichua Samay. Mi academia se llama Academia Quichua Samay. Samay, ¿qué significa Samay? Tiene doble sentido. El uno es samana, es descansar, el otro es poder espiritual, poder, la fortaleza, así, en la parte espiritual. Como nos decía hace rato, ¿cómo se dice amigotes en quichua? Amigotes, mashiruku. Mashiruku. Pero eso no significa que eres mashi viejo. No, sí, pero ese es viejo ya. Ahora somos Mashiruku, ya va a cambiar. Es importante esto, conversar, porque hoy en día ya los jóvenes quichuas tienen hasta un poco, creo yo, de vergüenza de hablar su lengua natal, ¿no? Entonces, para mí sería magnífico, yo soy de aquí, soy nacido aquí, pero algo entiendo, ¿no? Pero mira que un joven pueda hablar en español y en quichua es magnífico, ¿no? No, mire, ustedes estén tratando y haciendo el intento de rescatar la cultura indígena es magnífico. Claro, y eso es el objetivo, ¿no? De que, mire, la ONU se pronunció de que más de 400 lenguas se pierden en el mundo. Imagínate. Y uno de ellos es nuestras lenguas, ¿no? Que se está perdiendo. Claro. Muy pocos quieren hablar ahora. Los niñitos que nacen ahora y ya no quieren hablar. Ya no saben, ¿no? Y de aquí, ¿qué se debe esto? A esto se debe a dos factores que yo considero, por ejemplo, es la inclusión de la tecnología. Sí, Celulares no tenemos en quichua, claro. ¿cierto? Y lo otro es y otro es la parte de no fortalecer, no prevalecer hay una aplicación, la práctica quichua. Una aplicación ya, entonces quichua, ahí viene una situación, por eso digo a los que estudian desarrollo de software en el Instituto Tecnológico, yo me presto para guiarles, pero ustedes hagan el programa. E incluso hasta la página del municipio de Tena debería ser en quichua, español, o sea, debería ser interactiva. Entonces, eso es lo que no hay, ¿no? Son dos cosas muy marcadas. La tecnología que ahora todo, incluso algunas cosas que se habla o que se hace, solo tenemos en castellano. Claro. Entonces, eso es un factor importante de que hay que atacar para, de alguna manera, incidir en aquellos jóvenes, en aquellos niños de poder enseñar el quichua, ¿no? Y la parte de los padres también creo yo que como que inculcarles el tema del idioma. Claro, cultura, ese es el vestimenta, segundo factor. No se pierda la cultura. Claro. Ese es el segundo alimentación, factor. O sea, todo eso. Imagínate ahí saberes ancestrales como la medicina tradicional. Claro. O sea, hay tantas cosas que... Ahora mismo en las pandemias, ¿cómo fortalecer? Claro. Antes decían, incluso antes de que mi padre nos deje esta vida,
conversaban, ¿no? Porque ya estábamos en época de pandemia, ¿no? Dice, pero esas enfermedades antes sí lo había. Antes sí lo había y combatían con esto. Y es verdad que después la gente fue averiguando, yendo a donde los viejitos, ancianitos, a decir cómo era esto, era de preparar así. Y sí funcionó de alguna manera esta medicina ancestral. Como manera de prevención y también como manera de curación o tratamiento que... Sí, ¿para qué? Y nosotros, por ejemplo, yo en mi casa creo que compré unos 2 pomos de esas agüitas que preparaban, compré, ¿no? Y cuando vimos que han sido las plantas que nosotros mismos hemos tenido. Tienen ahí en la casa. En la casa. Claro. Por ejemplo, esa pepa que se llama la lustunda, que dicen, eso ha tenido mi mamá, por ejemplo. Y luego cogimos de ahí mismo a hacer nuestras agüitas. Y yo, gracias a Dios, hasta aquí no sé si me cogería o no me cogería, pero no has sentido nada. No. Nada malo. Claro, mira, esto, como decíamos, es importante rescatar, ¿no? La cultura, que no se pierda esto mismo del idioma y el trabajo que tú estás realizando con este tipo de cursos, capacitaciones. ¿Qué es más difícil, hablar o escribir el quichua? Escribir Escribir es más difícil. Hablar, podemos hablar. Lo que pasa es que ahora existe una gramática quichua, ¿no? Así como hay la gramática, ¿no? claro, También. la gramática castellana, también hay gramática quichua. Y cada lengua tiene su propia estructura. Entonces, ahí vienen algunas cuestiones, por ejemplo, del alfabeto que nosotros conocemos normalmente, con las letras A, B, C, D, ¿no es cierto? Sí, perdón que te interrumpa, saludos a mi padre Hernán Proaño, que está conectado. Me acaba de mandar un mensaje, mira, me dice, lo de la Guayusa Guarmi fue en la alcaldía de David Guevara en el año 78 y 79. Ajá. Sí, señor. ¿Está pendiente? Sí, ya le muy bien, saludos también a don Hernán. Ya, entonces más o menos así es la situación, ¿no? De que la academia de alguna manera está formando, está fortaleciendo eso. Por eso digo, recién acabamos de tener una capacitación a una empresa petrolera, por ejemplo, todos los relacionadores comunitarios que les obligaron a saber quichua. Claro. Y está en contacto con las comunidades. Entonces, dice, nosotros queremos aprender el quichua de la Amazonía. Perfecto, el quichua de la Amazonía, a eso nosotros llamamos dialecto, por ejemplo, ¿no? Un tanto diferente que el de la sierra. Es lo mismo, pero se pronuncia de otra forma. Por ejemplo, queremos decir a Galo, ashku. ¿Qué significa? Soy un asco. Ashku. Eso hay que... Ashku en la sierra dicen ashku para decir perro. Yeah. Y en la Amazonía no decimos ashku, decimos alku. Ashku, alku. Sí, diferente de dialectos. Entonces esa es la parte dialectal, la forma como pronunciamos, ¿no? Pero sí le queda bien, Galo. Y eso iba a decir, ¿y por qué me dices perro a mí? No sé, ¿por qué será? O sea, algo de ser, no le creas, mi amor, es mentira, eso. Pero estamos aprendiendo. Son calumnias. Otra palabra por ahí, así más o menos. Por ejemplo, otra es... Saludos a Lenín, dice, al doctor Lenín Grefa, dice mi padre, que está conectado también por acá. Gracias a mi padre por estar acompañándonos. Asimismo hay otras palabras que, por ejemplo, que dicen cayo. ¿Qué significa? Cayo dicen en la sierra, ¿no? Y ahora en la Amazonía, ¿cómo decimos? Cayu, que es lengua. ¿No? Entonces la pronunciación es diferente, pero... ¿Y gata? Gata, misi. ¡Ay, misi! Ya, entonces, estas cositas faltan. Entonces, ahí viene la parte de la escritura, ¿no? ¿Cómo escribimos? Claro. Cayu, cayu. Entonces, la escritura es con doble L. Claro, en la sierra dicen, por ejemplo, pollo, ¿no es cierto? Doble L, pues dicen sho, pollo. Pero se escribe pollo. Claro. Entonces, acá en la Amazonía sí pronunciamos como es, pollo. ¿Sí o no? En la sierra dicen pollo. Y en la costa dicen, ¿qué? Pollo. El pollo. Mi vez, si regalamos 2 pollos. Pollo. Entonces, ahí viene la parte de la gramática, ¿no? Que ahí es, porque a veces quieren escribir, los de la sierra escribirán pollo con SH. Claro. En la Amazonía escribiremos pollo con doble L y la O. Entonces, la gramática dice que hay que escribir con doble L y O. Claro. Algunos dañados de la sierra saben pozo. Pozo. Claro,
Claro, es bueno conocer eso, ¿no? Y como tú dices, y como se está implementando, como lo han venido implementando en parte de las compañías, por ejemplo, ¿no? Es quienes tienen el contacto directo con las comunidades. Y creo que se debería implementar también en toda la Amazonía, en todas las instituciones públicas y privadas, porque existe la mayor parte de ciudadanos son indígenas. Claro. Entonces, creo que se debería implementar esto porque para dar una mejor atención y un mejor trato, ¿no? También a la gente indígena. Bueno, ahora ventajosamente la Constitución de la República del Ecuador dice que es una de las lenguas de prevalecencia en el diálogo en el ámbito de intercultural incluso, ¿no? Es oficialmente reconocido y cómo no poder fortalecer. Y además, aquí en Napo, de acuerdo a las estadísticas del 2011, INEC dice que somos el 58.6% de quichuas. Y a los que se identifican como quichuas o los que son quichuas. Así dice, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese margen es necesario que nosotros también practiquemos algunas cosas. Claro, obviamente. Y yo creo que aquí debería ser la lengua materna, yo creo, en mi pensar, principal antes que el castellano. En todo lo que es educación, todo eso, para no perder. Claro. Y asimismo, por ejemplo, en cuanto se refiere a esta forma de trascender la lengua quichua, en este caso, el Ministerio de Educación, dentro de su plan curricular para los colegios, para las unidades educativas, existe una materia que se llama materia quichua, que es optativa, dice. O sea, como que lo pueden crear o como lo pueden poner o como no le pueden poner. No, debería ser obligado. Debería ser obligado al menos una horita a la semana, ¿no? Claro. Y hay muchas escuelas aquí, por ejemplo, la unidad educativa José Peláez. Ahí está una maestra que es mestiza. Algo hablaba quichua, entró a nuestros cursos y ella da ahora quichua. En la José Peláez. En la José Peláez, una materia optativa. Buenazo. Materia optativa. Y eso es digno de reconocer, ¿no? Igual, la vez pasada que pasó las fiestas de la unidad educativa, me invitaron a formar la primera vez que se hizo la Guayusupina, por ejemplo. Ahí. Y eso es parte de la cultura, parte de la tradición nuestra propia, pues, ¿no es cierto? Y qué mejor en una unidad educativa céntrica que se haga estas cosas. Ya, ojalá el San José haga, el Juan 23 haga también, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, otro colegio que hace muy bien y practica estos valores ancestrales es el colegio el Cantón Archidona, con el magíster Jaime, ¿cómo es? Huaca. Ya. Lo vienen haciendo ya de varios años ya ellos, ¿no? Y es digno reconocer ese trámite que vienen haciendo ellos en cada una de las unidades educativas. Lenin, yo quiero aprender a hablar quichua. ¿Dónde debo ir o dónde hay cursos o quién da? Ya, nosotros tengo yo 3 profesores que hacemos, ¿no? Y son clases personalizadas, ¿no? No tenemos 20 alumnos, 50 alumnos. No. Son clases personalizadas con grupos de 2, 3, 4. Iniciamos con 2, 3, 4. Sí, y lo ponemos a un profesor que de acuerdo al horario que disponga, ¿no? Nos ponemos pero sé cómo llevar manzanitas. Este ya está acostumbrado. Galo está acostumbrado a llevar gallinita. Es como dicen, profe, quiero hablar gallinablemente. Una persona, por ejemplo, en mi caso, que entiendo algo pero no escribo nada. ¿En qué tiempo puedo ya empezar a conversar en quichua y a escribir? Hasta el nivel intermedio ya. Sí. ¿Y esto hablamos de qué tiempo más o menos? 2 meses. Súper rápido. No es. Tenemos una metodología muy, muy fácil de poder entender. Si usted repasa, o mejor dicho, nuestra sugerencia pedagógica, metodológica, lo va practicando. Y además lo practican es jugando, ¿no? Aprendes jugando con plataformas interactivas. Tengo 2 plataformas interactivas para que usted pueda ensayar. Así no sepas nada, pero si usted pone, por ejemplo, en las plataformas interactivas, decir,
Dice es yaku. Pero si pones yaku con otra respuesta que no es, obviamente no le va a dejar pasar de nivel pues el juego, ¿no es cierto? El Yaku, el que está ahí por ahí. Yaku Pérez. Yaku Pérez. No, eso no. Entonces, por ejemplo, yaku. Y cuando ya encuentras la palabra yaku, que sí te deja ya seguir al siguiente nivel, obviamente ahí ya te acuerdas, yaku era agua, Claro, sí, ¿no es cierto? Y es mucho mejor que estar aprendiendo luego, memorizando claro. ya a lo antiguo. ¿No es cierto? Entonces, esas herramientas interactivas son lo que le permite a un participante aprender rápido. Mira, mi padre envía otro mensaje, dice gracias al saludo de Dr. Lenin. ¿Cuál es el costo de los cursos? Ya. El costo de los cursos, nosotros tenemos un costo de $50, ¿sí? De $50 por persona. ¿Ya? Y las clases son personalizadas. Nosotros tenemos máximo hasta 5 grupos, 5 personas. Y es mucho más fácil que de estar conversando, de estar practicando en forma permanente. Y es por eso que en 2 meses ya está usted entendiendo en los diferentes tiempos, presente, pasado y futuro. ¿En qué horarios nomás? Por lo general tenemos a partir de las 5, son 2 horas de clases que nosotros damos durante 3 semanas, multiplique durante 2 horas, durante 3 semanas vía Zoom. ¿Dónde están ubicados? Nosotros, bueno, mi aula virtual yo lo transmito desde mi casa. Ya es virtual. Todo el curso es online, virtual. online, Perfecto. por Zoom. Bacán. Sí, es por Zoom. Entonces, $50 todo el curso. $50 el curso, sí señor. Wow. Y recibes sí. 2 horas de clase por 3 semanas. Por 3 semanas. Está Entonces bueno, sí. Mire, yo para poder, a veces dicen que para poder ofertar un servicio tienes que probar, tienes que comprar, a ver qué tal es y comparar con el suyo, ¿no es cierto? Y de eso, así como los japoneses, ¿no? Los japoneses son primeros en tecnología porque cuando Estados Unidos bombardeó Nagasaki, Hiroshima, todas esas maquinarias, esos equipos, ellos lo cogieron y luego estudiaron y sacaron mejores que ellos, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Yo personalmente he tenido que entrar pagando $70 haciendo el mismo curso que yo doy. Con otras, por ejemplo, con Ñuka Quichua, $70. ¿Sí? Ellos no dan clases todos los días. Nosotros damos todos los días. Ellos dan 2 veces a la semana, 1 hora. Y el resto es virtual. Nosotros es por Zoom. Damos por Zoom 2 horas. Aparte de ello tiene una plataforma virtual donde tienes todos los contenidos de cada curso, donde están colgados las clases que grabamos con ellos, están colgadas ahí para poder revisar. También están los aprendizajes interactivos ahí, los contenidos de estudio y las tareas colaborativas que usted hace. Por ejemplo, aprendemos a cómo saludar, por ejemplo, cómo presentarse. Entonces, aprendemos, conversamos y luego el alumno hace una pequeña tarea y sube a la plataforma en forma oral y en forma escrita. Entonces, y es por eso que también tiene un costo. Alguien nos comentaba en las redes sociales de que ¿por qué cobran? Porque entonces, todo es trabajo. Porque es un servicio profesional. O sea, ahora, cuesta. si alguien nos auspicia, qué sé yo, el municipio, el Consejo Provincial, Claro. sería gratis. Y es más, el Consejo Provincial da gratis. Sí, pero recién ellos también están... No es igual. No es igual. Entonces nosotros tenemos una metodología muy particular nuestra que nos ha ido bien. Y ahí tengo algunos extranjeros que han participado, incluso alguien que está en nuestra propaganda. Es un español que era mi compañero de trabajo en la universidad y estaba haciendo un postdoctoral, un PhD aquí en el Ecuador con las comunidades y necesitaba aprender. Y él lo aprendió en 2 niveles. En 2 niveles, siguiendo estrictamente la gramática quichua. Bueno, estuvimos en tiempo de pandemia también, ¿no? Claro. Y él estudió gramática quichua. Y lo demuestra ahí en la propaganda que habla en quichua, lo hace muy bien. Y esa es nuestra mayor satisfacción, de que extranjeros que ni siquiera son de Ecuador aprendan a hablar quichua. Perfecto. Así es que no es nada difícil. A los machirucos les vamos a invitar gratis. De una, vea eso. Yo sí quiero aprender quichua. quichua. Estamos inscritos ahí. Y nosotros además le ponemos curso Open Quichua. Open English, Open Quichua.
Perfecto, hemos escuchado la trayectoria, todo lo que ha hecho, la formación, el trabajo que viene realizando, creando y formando a jóvenes, a ciudadanos de bien acá en nuestra provincia. ¿Por qué ahora conocemos que estás como candidato a la alcaldía del Cantón Tena? ¿Por qué dar este salto, ¿no?, tan grande de educar a tratar de llegar a una alcaldía de un cantón? Bueno, estimados amigos, en primer lugar, todos los ciudadanos ecuatorianos Correcto. tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, ¿verdad? Así es. Ya. Ahora, obviamente ahí viene también el interés de las personas que quieren incursionar en la actividad política, ¿sí? La actividad política implica varios aspectos. De la forma como lo ves una administración, de la forma como satisface sus necesidades de barrio, sus necesidades de su comunidad, las necesidades de una población, ¿no? Entonces, ¿cómo satisfacer eso? A través de una ayuda que sería en este caso del municipio, de un GAD autónomo, que significa gobierno autónomo descentralizado. Entonces, bajo ese proyecto existe la posibilidad de participar y llegar a ese curul con la finalidad de hacer política de bien, ¿sí? Política de bien. Teniendo experiencia administrativa en el sector público. Y además, a veces nosotros nos quejamos, las autoridades no hacen nada, los mismos de siempre, todo nos quejamos. Y si nosotros seguimos solo quejándonos, ¿cuándo lanzamos nosotros a ser parte de ese proceso y a ser diferente a lo que ellos han hecho durante todo este tiempo? ¿Sí o no? Entonces, ese es nuestro objetivo, de llegar con la voluntad del pueblo, llegar al GAD municipal y aportar nuestro contingente, nuestro conocimiento, algo que ser diferente. Como decía algún político muy conocido aquí en el Ecuador, ser un municipio exitoso. ¿Ya sabes cuál es? Sí. ¿Cuál? ¡Niau! Hacer un GAD municipal diferente que sea, pues, ¿no es cierto? Como dice, y esa palabra de ser un municipio exitoso que lo sacó el miau, que nos dice acá Galo, es bueno. Y no ser parte de la queja que debamos tener como ciudadanos. Al menos para mí ese es mi pensar de por qué quiero llegar a ser una autoridad de nivel de gobierno, en este caso en el cantón, ¿no? Y asimismo de poder fortalecer algunas cosas que se están perdiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, no solamente es obras, dar servicios, también es también es apoyar, por ejemplo, fortalecer. Por ejemplo, ¿cómo no fortalecer la cultura, la lengua, las costumbres, tradiciones de nuestros pueblos? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, aquí decimos Napo Tena es la ciudad o la provincia o el cantón netamente turístico. La parte productiva está centrada en la actividad turística. Luego viene la parte productiva de los productos de la zona, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los turistas a ver acá, claro, vienen a ver el paisaje hermoso, las cascadas, los ríos, se bañan, todo, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, ¿qué más podemos ofrecer? Claro. Entonces ahí vienen las costumbres, tradiciones, todas esas cuestiones. Y eso ahora estamos hablando de que se está perdiendo. También cómo fortalecer esa actividad. Hay muchos jóvenes, miren, muchos jóvenes que salen todos los años bachilleres de la República y no tienen... No hay trabajo. No hay trabajo. Y cómo no, que ellos se formen en cada espacio donde que haya actividad turística, que hagan grupos, organicen grupos de danza, grupos de cómo hacer, por ejemplo, hacer un senderismo local, donde que haya, por decirte, aprender a hacer las trampas para lo que antes se hacía. Hoy ya no se hace esas trampas para poder coger los animalitos, por ejemplo, un pajarito así, en vez de evitar utilizar las escopetas, que ahora tampoco están prohibidas esas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no fortalecer a esos grupos así? Aparte de las obras de mayor relevancia que pueda dar el GAD municipal y hacer las cosas bien
a fin de que posteriormente no te tilden a ti de que en ese periodo se hizo esta obra y se hizo mal, o se puso un material barato, qué sé yo. Entonces, a eso no queremos llegar nosotros. Y eso es lo que me ha motivado de poder participar en esta contienda electoral como candidato a la alcaldía de Tena, ¿no? Y creo que bueno, es malo hablarse uno mismo, decir que uno es así, ¿no? Uno se ha caracterizado con el ejemplo de mi padre, con el ejemplo que me han dado mis padres. Nos hemos de ser, mejor dicho, personas humildes, trabajadoras, sencillas y sobre todo responsables. Y en todos los actos que a mí, por ejemplo, me han confiado, en estos cargos públicos que he ocupado, pues hemos salido con las manos vacías, con las manos blancas, para poder decir, así somos nosotros. Esa es nuestra carta de presentación, sobre todo en la cuestión política que queremos incursionar. Y ahí viene también la experiencia administrativa de 24 años que tengo en la parte administrativa, de los cuales 10, 11 años he sido una autoridad, un responsable de una institución. Entonces, conocemos de estas formas de trabajo, de coordinar, buscar todas estas cuestiones que tengan que ver con el municipio al desarrollo del cantón. Lo que tú acabas de mencionar es muy cierto, ¿no? La mayor parte de ciudadanos solo criticamos desde fuera, vemos lo que está mal, pero no tratamos, no intentamos de hacer nada, ¿no? Y como tú dices, ¿por qué no yo participar? Y soy capaz, y sé que soy capaz de hacer las cosas bien, y de hacer las cosas bien por mi ciudad, por mi pueblo. Entonces, lamentablemente, hoy es a vista y paciencia de todo el mundo que nuestra ciudad está totalmente desatendida. Mira, en esta semana, de los 4 días que vamos de la semana, los 3 de la semana hemos estado sin agua. Sin agua. Entonces, este es un tema, obviamente no es de esta administración, es de mucho tiempo atrás, pero si yo llego al frente de estar al frente de una institución y de una alcaldía, me voy a enfocar en el problema principal, que es el líquido vital, es la falta de agua. Y aparte de ello, estimado, es dar servicios de calidad. Correcto. Dar servicios de calidad. Eso es lo que nosotros tenemos. Es como decir, vea, hay agua pero no puedo tomar. Tenemos el manantial de agua y no hay agua aquí. Claro. Exacto, ¿no es cierto? Estamos rodeados de claro, ríos. Pero llevan de aquí el agua a Quito. A otros lados, a otras ciudades. Estos proyectos vienen ya de varios periodos que vienen mejorando, no ¿no es cierto? Y no se da Incluso solución. el último contrato que se hizo para cambiar a hierro dúctil el agua para traer de allá de la captación que tiene el municipio, falló, el contratista falló. O sea, ¿qué está pasando? Pues entonces, ¿por qué fallan los contratistas? Bien las cosas. ¿Por qué fallan? Algo debe haber por ahí. Y ahora sé que ya volvieron a lanzar nuevamente para completar lo que no dejó haciendo. Claro, se quedó a medias. Claro. La otra contratista que dejó, no dejó pagando a mucha gente, que recién se ve en las redes sociales de que ganaron el juicio, una acción de protección que lo hicieron los trabajadores. Creo que no sé si ya le pagarían o no sé, ¿no? Y eso es lo que no nos damos cuenta, ¿no? El daño hacemos al pueblo. Así es. No pensamos en el pueblo. Entonces ahí está la labor de los fiscalizadores. ¿Quiénes son los fiscalizadores del municipio? Concejales. ¿Qué hicieron los concejales durante todo ese periodo de tiempo? ¿Habrán fiscalizado eso? ¿Para que se quedemos ahí mejor? No, es lamentable y es preocupante porque te digo, no es solo de esta administración, este tema del agua viene desde muchas administraciones atrás, pero si yo ya conozco el problema, tengo que buscar la solución, tratar de dar una solución a este problema que viene por muchos años. Tú lo mencionas, ¿no? Hay presupuesto, hay el personal para hacer ese trabajo, pero mira lo que pasa, contratamos a gente que no cumple, que incumple y deja medias y se va. Entonces, el perjudicado somos el pueblo. Es el pueblo. Así es. Y aparte de ello, también queremos llegar a ser autoridad, pero para ser un municipio ordenado, para ser un municipio moderno. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos haciendo cola para sacar un certificado de no adeudar al municipio. Lo que siempre he dicho. Siempre hemos hablado de eso. ¿Por qué no puede ser en forma, desde mi casa,
que salga para y poder pagar el imprimir. agua, todo, para pagar pues prediales y todo. Según conozco que existen 4 programas sistematizados que cada departamento utiliza por su propia cuenta para su... Y no hay esa coordinación entre esos sistemas. ¿Por qué no puede ser uno solo? Claro. Burocracia. Lamentablemente vivimos en un país. Entonces, lleno a de eso burocracia. queremos hacer, mire, hacer algo diferente. Y eso es decisión de quién? Es decisión del edil, pues. Claro. Por eso se llama gobierno autónomo, donde Son se autónomos. toma las decisiones como se debe, sin salir tampoco de las disposiciones legales que están permitidas. Son entidades autónomas, pero a la cabeza debe estar alguien que quiera Que trabajar. que conozca de procesos administrativos. Exacto. Claro. Y que quiera hacer las cosas bien por su pueblo. No Entonces, lamentablemente trabajar para mí. claro. Tengo que entrar a una institución para servir al pueblo que me dio la confianza, que me dio el voto. Las ciencias políticas nos dicen que es para servir, No servirnos. no servirnos. Y hacer bien las cosas. Hay muchas cosas que se puede hablar del municipio, por ejemplo, el mismo ordenamiento territorial que se habla en la actualidad. Hay muchas falencias que se ha visto, ¿no? Y muchas veces un trámite que se ingresa se demora una eternidad, pero nadie sabe dónde está. Ya Y cuando está, se ya va- está, eso ya se te caduca el primer papel. Eso, o sea, otra vez a volver a sacar. Parece chiste, pero es cierto. No, Es cierto. entonces hay que ser un municipio moderno, ordenado y moderno. primero. Claro, con un Ordenado sistema y es todo. moderno. Sí, sí, sí. Ordenado Ajá. y Ahora todo moderno. es fácil, es Sistema sistematizado informático todo. y está todo, o sea... Ahora, el que no quiera hacer desde su casa, obviamente habrán personas que quieran, Claro. pero ya no será la pero misma no, cantidad de pero ahí personas solo se que pone estarán una ahí, máquina pues, ¿no es donde cierto? ingresa el dinero y cobres factura y ya está. ¿Sí o o sea. no? Entonces, Estamos- a eso vamos. Estamos retrasados totalmente aquí. Claro, entonces En ahí- administración, pero. En administración, En sí, sí, sí. Porque de ahí Y la asimismo, capacidad hay, claro, existe, capacidad pero sí. lamentablemente no ejecutan. Asimismo hay ciertos procesos que debemos, por ejemplo, yo sé que en el municipio hay un talento humano valioso que ya ya trabajan varios años, son fijos. ¿Por qué no también dar esa oportunidad a los trabajadores o empleados del municipio que se hayan formado, que se hayan preparado y que estén en esa misma capacidad, que pueda desarrollar las ideas que el nuevo alcalde vaya y quiera desarrollar y vaya a aportar a ese desarrollo? ¿Por qué no también tomar en cuenta a los trabajadores? Lamentablemente quienes llegan a ser autoridades, en este caso alcaldes, digámoslo, ¿no? Llegan con muchos compromisos y lo primero que hacen es, no, tú eras del alcalde eras anterior, del tú eras otro, del equipo no, anterior, a un lado. y traigo gente nueva. Obviamente tengo que llegar con mi gente nueva, con mi equipo de trabajo, pero las personas que están ahí, como tú lo mencionas, por muchos años ya tienen el conocimiento. Entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto y hacer un solo conjunto, un solo grupo de trabajo? Claro. Bueno, en ese sentido, quien os habla, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Correcto. No estamos desesperados en ir a la alcaldía de llegar a como dé lugar. No estamos despilfarrando dineros de los De pocos campaña. recursos en una campaña de 2 años de campaña anticipada, como hay dos personajes Dos que que tres. ya se dos que tres por ahí que ya están en campaña y desde hace rato. Yo creo que, no sé si Galo, tú o yo, no creo que estaríamos en esa capacidad de seguir contratando tractores para abrir. O sea, calles, yo hasta vías. uno aguantaría. ¿No es cierto? Entonces, creo que debe haber algún tipo de compromiso, pues, en ese sentido. Nosotros no, nosotros estamos de boca a boca conversando, ¿qué le parece? Y sobre todo, también desde que se nos dé una oportunidad, hablando ya de la parte cultural, ancestral que tenemos nosotros acá como quichuas de la Amazonía, quichuas de Napo, también tener quizás por primera vez llegar a una alcaldía desde ese punto de vista. Pero les digo que nosotros, al menos nosotros no vamos a ir ciegos. Tenemos experiencia en el sector público. Esa también es otra carta de presentación que pondremos a buen nombre del Cantón Tena y de los ciudadanos que acepten nuestra propuesta para poder prestar ese servicio en el GAT municipal, si algún día pues llegaremos allá, Sí, estimado. porque sí ha habido casos que llegan no solo en cargos públicos, o sea, como autoridad, sino como director de algo.
te encargan esa responsabilidad, tú solo por llegar allá y llegas ahí, te sientas y ahora ¿qué hago aquí? O sea, es porque no tienen una capacidad, no tienen nada, o sea, solo porque, no, yo quería hacer esto, o sea, y no es así, por eso seguimos atrasados y no vamos a seguir, no vamos a poder salir si no elegimos bien a nuestras autoridades. Claro. Aparte que también el pueblo, como dicen por ahí, el pueblo recibe lo que merece. O sea, confiamos en ellos nosotros somos quienes elegimos. Claro. Así es. Y yo creo que lo que tú también acabaste de mencionar es muy importante y yo pienso igual. Tenemos que dar oportunidad a gente nueva, a gente con nuevas ideas, con nueva visión. Yo creo que quienes ya fueron autoridades, quienes ya estuvieron en cargos públicos, 3, 4 veces, sea el cargo que sea, deben ya de irse a descansar. O sea, ya hicieron su trabajo, aunque mal, pero ya lo hicieron, porque muchos lo hicieron mal. Entonces demos oportunidad a gente nueva, a gente joven, a gente que quiere llegar a trabajar por el bienestar del pueblo. Y hay que también tener en cuenta algo bien, perdón, Lenin, hay que tener en cuenta también que el aporte de ellos como persona, más no como director o dirigente de alguna cosa, que han sabido capitalizar una imagen pública o política con recursos del Estado. O sea, eso también está pasando. O sea, mucha precaución. O sea, yo por ética no me presentaría como candidato. O sea, ética y moralmente no me presentaría si yo estuviera en algún cargo. Claro. ¿Por qué? Porque esos recursos es para el pueblo, o sea, pero no para beneficiarme yo. Claro, si yo quisiera ser candidato, pues renuncio a mi cargo público y lo hago con mis propios bienes, para ver si puedo llegar. Claro, no, y aparte eso también yo debería haberlo hecho mucho tiempo atrás, o sea, ni siquiera podría estar ahí y me descuido en eso. Y yo poner de mi dinero, poner el aporte para cualquier cosa que yo haga. Lamentablemente no se maneja así. Conocemos la situación política actual de nuestro país. Hoy nos encontramos en un paro ya de 4 días nacional. Las cosas empiezan a escasear aquí en nuestra provincia, combustible, productos de primera necesidad. El paso está totalmente cerrado. Conversábamos con Galo que creo que nos hacemos daño al mismo pueblo. ¿Qué sacamos cerrando las vías? ¿Qué sacamos destruyendo los bienes públicos? Comentábamos con Galo, ¿no? Se peleó, se luchó por mucho tiempo para que arreglen el puente. Hagan algo en el puente de Hondachi. Mira, esta noche anterior, destruyeron el puente. Tuvimos presidentes. Sí. Tuvimos presidentes. ¿Por qué no lo hicieron? Dos presidentes amazónicos. Dos presidentes amazónicos. De aquí, de nuestro cantón, de nuestra provincia. Vecinos de Puerto Napo. Mira, y deberíamos tener las vías de la Amazonía de primer orden como son en la sierra, pero miren cómo están las vías. No se logró hacer. Y la única obra que reinauguraron, tramo Papayacta-Baeza, se cayó el puente, los dos puentes. Oye, pero eso también sí, del todo mismo no, o sea, coger, hacer en plena curva y pegado justo al río, o sea, eso no se hace ni los que están empezando. Con bombos, los últimos días, reinaugurado la vía Papayacta-Baeza. Al poco tiempo, abajo el puente. Más lo que gastaron billetes en bajar la montaña y todo, loco. ¿Cuál es tu apreciación? Ya estamos próximos a terminar este conversatorio con Lenin. Primero agradecerte por estar con nosotros. La apreciación de esta paralización política, como las bases de las organizaciones indígenas son las que están al frente de esta. Bueno, sobre todo el gobierno tiene su propia política que manifestó que va a hacer, ¿no es cierto? Hay algunos puntos que sí tienen razón de saltar con la sociedad a pronunciarse en las calles, porque no se ve en realidad esa situación, ¿no es cierto? Aunque hay algunas cosas buenas, por ejemplo, el otro día andaba buscando para limpiar mis plátanos una moto guadaña, ¿no? Yo antes, hace 4 o 5 años, me compré una moto guadaña en $800 y en efectivo. Y hoy me dice la misma moto guadaña, está en 650 y a don Fausto le pregunto, ¿y por qué vale menos? No, dice es que ahora el gobierno quitó los aranceles de importación de maquinaria para la agricultura. Ah, chévere, bueno, qué bueno, excelente por ese lado. Y vale 650. Ah, no, excelente, está muy bien. Pero hay algunas otras cosas, en cambio, que no favorece al común corriente de los ciudadanos. En la actualidad, ahora no sé qué tan cierto será de que la guerra Ucrania-Rusia afecte al país, por ejemplo, en algunos productos que están caros, por ejemplo, el aceite mismo.
El aceite subió el triple de lo que normalmente se compró. $1.25 estaba vendiendo hasta cuando yo compraba. Ahora ya no compras ya. No. Cuando yo cocinaba. Me está escuchando. No, está escuchando. Ahorita te llevan a cocinando. No, ahora ya tiene un valor de $3.50, pues ahora el mismo aceite. Incluso la fundita que se compraba hasta $1. $1 dice ahí, pero vendían $1.25. Claro. Ya 25 como quiera, pero no, pues $2.25, $2.75. $6 el más caro ahora, ¿no? Sí. Entonces, algunas cosas sí tienen razón de poder protestar, y es el único medio de hacerse escuchar. Ahora, el movimiento indígena de alguna manera sí fue burlado en sus pronunciamientos del año 2019. ¿Cuántos de los mismos puntos que pusieron en el diálogo hoy están haciendo lo mismo? Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Ya hay un problema que se está desatando, la escasez de varias cosas, la producción, la pérdida de la producción en las plantas agrícolas, en las plantas florícolas, en las mismas fábricas. Entonces, ¿por qué no a conversar? Pues, ¿no? Hace un momento pasó una rueda de prensa el gobierno nacional diciendo que ellos siempre están al diálogo. Entonces, llámelos a conversar, dígale, vea, mañana a las 9 de la mañana les espero en Carondelet o donde sea. Vengan, conversemos y se acaba el paro, hermano. Exactamente. Entonces, no sé cuál es la situación de que no se logra entender por qué no hay una conversación, un diálogo, como el mismo gobierno lo dice. Por un lado, les atendió a los transportistas pesados, aparte, porque ellos no son del paro, apoyamos al paro, pero no son del paro, como que decía. Algo medio raro, dijo el ministro. No exactamente. A ellos ya con ellos ya conversó hoy día. ¿Y el movimiento indígena qué pasó? Claro, al detener al presidente de la CONAIE, se asustó el gobierno, lanzaron todos a la calle. Ahí sí, soltemos nomás rapidito y llamémoslos a conversar, pero tengámoslo un día más. Ojalá mañana ya se puedan reunirse, ¿no? Son causas justas, me parecen, algunos puntos sí son causas justas, creo. Sí, pero también decíamos, se debería proponer, si no va viable por acá, por el lado del Ejecutivo, busquemos la alternativa en la Asamblea, hagan mayoría en la Asamblea. Pero la Asamblea, como 3 meses que no se reunía, no se instalaba en Asamblea, pues. Sí, pero igual, o sea, hay otra alternativa. Igual ahorita supuestamente es una marcha pacífica, de pacífica no tiene nada. Porque primero están cerrando las vías, están rompiendo puentes, están dañando las cosas de nosotros mismos. O sea, eso no es marcha pacífica por ningún lado. Bueno, esperemos que... Están secuestrando, están reteniendo a policías de ahí de la cárcel de la Tacunga, cogieron un poco de policías. O sea... La mejor solución es el diálogo. El diálogo es la mejor solución. Eso sí. Pero urgente. Ojalá esperemos que el gobierno se mantenga en eso. Sigue una semana más, lamentablemente va a ser como en el 2019. Sí, señor. Sí, señor. Así. Y hoy escuchaba por ahí conversaciones de amigos taxistas que si hasta mañana no hay ninguna resolución, ellos también se plegarán al paro aquí en nuestra ciudad. Entonces, esperemos que no pase. Mira, en Pastaza ya hubo altercados hoy en horas de la tarde y noche. Estuvimos escuchando la radio de allá de Pastaza y ya la gente estaba ya un poco exaltada, estaban ya tratando de ingresar al hospital general de allá del Puyo para cerrar la atención. Entonces estas cosas no se deben hacer, lamentablemente esas cosas no se deben hacer, y llamar al diálogo, que es lo principal. Hacer una forma de presión, ¿no? Para que se atiendan y entren al diálogo. O sea, por eso digo, el gobierno habla de diálogo, habla de pacificación, de todas las acciones que hace, pero no concreta. ¿Cuándo, qué día, qué hora los llama? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Amigo Lenín, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Ha sido un gusto poder conversar, conocer un poco más de cerca quién es Lenín Grefa, la trayectoria, todo lo que hemos conversado, el curso que tienes, el apoyo a la ciudadanía. Esperamos que la ciudadanía te dé el respaldo para llegar ahora en esta faceta dentro de la política, y de ser así estaremos ahí pendientes como amigotes también, ¿no? Para que se cumpla lo ofrecido, porque lamentablemente en campaña somos amigos de todo el mundo.
saludamos, abrazamos, beso y todo, y ofrecemos todo. Vos mucharas, no yo. El rato que llegamos, nos olvidamos de todo. Mire, yo he estado en varias instituciones y he seguido siendo el mismo personaje. No he cambiado, no he subido. ¿No has puesto vidrios negros? No, absolutamente ¿Qué es lo nada. primerito que hace? No, absolutamente nada. Seguimos, por ejemplo, sigo produciendo platanitos para vender, porque a veces uno también se vive del campo, ¿no? Claro. No hemos dejado esas cosas. Uno de tus hijos está fuera del país, ¿no? Me parece, trabajando ya. Sí, él, gracias a un crédito que hicimos con el... ¿Cómo es? Con el... ¿cómo es? Un crédito educativo. Y en ese entonces se fue a estudiar en Ucrania. ¿En la guerra? No, antes de la guerra. Antes de la guerra. Estudió allá, terminó, es profesional ya y está vinculado a una empresa multinacional. Entonces, obviamente, sus habilidades permiten estar escalando a cada rato, ¿no? Y es digno de también reconocer ese trabajo que él ha puesto de ser honesto sobre todo, porque muchos no lo han logrado hacer en poquito tiempo que está trabajando para una multinacional. Y así mismo mi otro hijo Monroy también Monroy sigue cantando y también tiene su oficina particular en libre ejercicio. Él es ingeniero civil y hace también sus trabajos de la ciudadanía a bajos precios, a bajos costos, sobre todo con las familias que son de escasos recursos que necesitan ese apoyo. Sí, estamos desarrollando. Desearte muchos éxitos, como reiteramos, de llegar a la meta que tienes trazada, a ser alcalde de nuestro cantón. Estaremos también pendientes ahí y esperemos que nos conteste y nos acepte las entrevistas también, ¿no? Ojalá. Sí. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Ashkata Yupaychani Mashirukus desde hoy día. Anótele eso. Mashirukus, muchas gracias. Ashkata Yupaychani kanguna kayman kumbirashkamantan yukanchi mashina kuna kay pachagunapi políticas horasma pactamushkanchi chaymanta chari kuna kay mashirukuguna ñukara kayma kumbirashpa kaypi rimajunchi. Ashkata Yupaychani shuk punllagama mashiguna chaypi kawsawshaga kutillara chaypi rikurinanga kay Radio Fuego mashirukugunawan. Su punllagama. Eso sí se ve. Galito, gracias siempre por la colita. A todos quienes estuvieron con nosotros, muchísimas gracias a través de los 91.7 de Radio Fuego y Guayusa Online. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una excelente noche. Chau. Chau. ¡Qué guapo que soy!